Carlos Núñez es director ejecutivo de la Fundación Jubileo, está con nosotros. Juan Carlos, gracias por este contacto. Ustedes han hecho un seguimiento a la votación de ayer. ¿Cuál es la conclusión más relevante, lo que más notaron que ocurrió y que no debería ocurrir, o qué pasará? Ya hay quienes dicen ya no hay que hacer más elección judicial, hay que cambiar nomás el sistema. ¿Cuál es la conclusión que tiene la Fundación Jubileo en la observación que hizo del proceso ayer? Bueno, muchísimas gracias, Tufi, un gusto estar en tu programa. Sí, en realidad todo un esfuerzo de muchas instituciones alrededor de esto. Hemos estado en prácticamente 26 municipios urbanos, rurales, en los 9 departamentos, 162 observadores trabajando ayer. Y claro, las conclusiones son muy preocupantes porque realmente, más allá de la actitud en el elector, que también en muchos casos ha ido casi obligado, porque si no le viene la multa, le viene la sanción o las limitaciones en sus trámites que tiene que hacer ante el Estado, pues también había el otro tema que era la ausencia de adecuada información a los electores cuando estuvieron presentes. Hay que reconocer que las mesas se abrieron a la hora puntual, 8 de la mañana en muchos lugares, pero vino el desorden cuando la gente se enteró de que su mesa fue cambiada de recinto electoral, es decir, estaban en un colegio donde tradicionalmente votaba y acabó cambiándole esa mesa a otro lugar, tuvieron que caminar la gente. En muchos lugares del país ocurrió esto, sí, una ausencia de información y un desorden que además, más allá de todas las pocas ganas, en muchos casos ciudadana, para poder participar, le venía toda esta dificultad. La complicación de trasladarse a otro lugar. Ahí que faltó comunicación del Tribunal Electoral, desde su punto de vista. Exactamente. Sí, para que no se repita en el próximo proceso, ¿no? El próximo proceso tendría que... Es muy importante, claro. Sí. Y por otro lado, el tema del tiempo para hacer estos cambios. Tenemos tanto ciudadano que cambia de domicilio y tiene que ir a acercarse a hacer ese cambio para que actualice su padrón electoral. Ha sido tan corto el plazo que hemos visto gente que caminaba todo el día prácticamente de barrio a barrio porque venía de donde hoy vive a su lugar de votación, porque lastimosamente el plazo no le ha sido posible para poder actualizar su información. Ese tipo de situaciones también se han vivido el día de ayer, todo cargándole el peso al ciudadano, ¿no? Que está yendo a ejercer su derecho al voto. Pero más allá de eso, ausencia de señalética en los recintos electorales, una ausencia de guías electorales que antes los teníamos muy visibilizados. Me acuerdo que tenían unos chalecos, creo que color verde, si no me equivoco, donde uno se podía acercar y esta persona los guiaba. Hoy día sí teníamos, pero tremendamente ocultos, nada visibilizados en muchos recintos electorales, y eso también entorpecía la fluidez de la información y orientación a quienes han estado ejerciendo su derecho al voto. Pero más allá de esto, Tufi, el tema de la actitud del ciudadano al asistir, más allá de ser obligatoria, hay un contexto muy difícil y creo que poco alentador. Ya vamos por la tercera elección judicial y hay mucho desazón en la gente de que esto no funciona. Más allá de que hayamos pasado estas elecciones, es una apreciación muy personal. Creo que después de las elecciones nacionales se tendrá que debatir como uno tema de la agenda de modificaciones a la Constitución del Estado. Es el tema de las elecciones judiciales. Creo que es un tema urgente, porque lo único que hemos hecho hoy día es ponerle ciertos parches, pero en realidad no se soluciona el problema, ¿no? Juan Carlos, buenas tardes, le saluda Karen Rodríguez. En este sentido, ¿cómo cree que se debería realizar las elecciones de los magistrados? Bueno, gracias Karen por la pregunta. Yo creo que tenemos que recurrir a las capacidades profesionales, a la meritocracia. Esto es lo que hay que resaltar en estos personajes que van a asumir tremenda, alta responsabilidad para la administración de la justicia. Y creo que la mejor manera tendrá que ser nomás pues a través del Parlamento, como antes se desarrollaba ese proceso, con una mayor rigidez en la exigencia a través del mundo académico. ¿Por qué no las universidades cumpliendo un rol muy importante en la selección de quienes deberían ser quienes sean elegidos después a nivel parlamentario? Pero no
cruzar esta lógica de tener, por querer ser mucho más participativo, volver los candidatos casi políticos a nuestras autoridades judiciales, y eso absolutamente ha distorsionado todo, y yo creo que los efectos de tener un rol de un tribunal constitucional es el resultado de todo esto, ¿no? Una ausencia de no solamente legalidad en este caso, sino legitimidad. No confía la población en la justicia, y las consecuencias son fatales, porque no solamente tiene que ver con la indefensión de nosotros los ciudadanos, sino que huyen pues las inversiones privadas y extranjeras del país. ¿Quién va a venir a invertir en un país donde no hay seguridad jurídica, donde nadie le puede garantizar su inversión, sus condiciones para poder desarrollar un negocio, una inversión como tal en el país? Entonces, trae consecuencias mucho más grandes. Las calificadoras que nos están hoy midiendo el tema de riesgo país tiene que ver con estos factores también, ¿no? No solamente son financieros o económicos, también tienen que ver con la institucionalidad. Y yo creo que estamos tocando fondo a nivel del Poder Judicial. Creo que hoy por hoy es un tema que necesita respuestas distintas y urgentes. Hace un año atrás habíamos hecho una campaña con los juristas independientes en la necesidad de poder buscar, por lo menos modificar la forma de selección de los candidatos al tema de las altas magistraturas. Pero lastimosamente se nos puso cuesta encima, pesada, a todas las instituciones que habíamos asumido esta responsabilidad, porque el Tribunal Supremo Electoral nos pidió el 20% de firmas del padrón electoral. Eso era 1,5 millones. Pese a eso, la ciudadanía apoyó con más de 800,000 firmas de apoyo, y para un partido político a nivel nacional se necesitan 130,000 firmas. Qué irónico que a la sociedad civil, desde sus propias iniciativas, le pongan cuesta arriba todos estos procesos, y pretendiendo buscarle salidas a graves problemas que el sistema político nos lo deja como deudas pendientes con la sociedad. Juan Carlos, hablábamos con un vocal hoy, destacaba que el voto nulo ahora es menor que las dos anteriores votaciones, como una tendencia. Ahí ha habido por lo menos un cambio. Y bueno, el tema que se ha generado también es la propaganda, que finalmente los candidatos no cumplieron la norma, ¿no? ¿Y qué piensa usted de esto del voto nulo que disminuyó esta vez? ¿Es una buena señal o no? Igual nomás hay que modificar el sistema. Es un problema estructural, Tufi, pero creo que la actitud ciudadana hoy día, era interesante ver ayer lo que tardaban en los recintos electorales, en el aula donde ingresaba el ciudadano, tardaba en hacer su definición de votos, y yo creo que estaba mirando su celular, su lista que hay ahí llevado. Creo que ha habido una mayor atención por parte del ciudadano de cuidar de que por lo menos tengamos la posibilidad de hacer respetar un voto, aunque no es la solución, no es suficiente para poder atender este tema, pero ha habido esta actitud. Y por el otro lado, el voto nulo, se imaginarán, Tufi, las expresiones, porque no pusieron solo las X en las casillas, sino textos absolutamente, diríamos, creativos, claro, irónicos, frente a todo lo que está pasando. Esa también es otra. Lo último, Juan Carlos, parece ir lento el conteo, ¿no? Y será una tarea para las presidenciales mejorar este tema. Bueno, ese es un tema muy importante, Tufi, porque el conteo rápido es una manera de prevenir posibles fraudes, ¿no? El tener el mismo día de las elecciones, estoy hablando de las elecciones nacionales, tener a las 8 de la noche ya una información avanzada que sea muy cercana al dato final, creo que es una manera de prevenir. Y lo que sí, Tufi, hay que hacer un llamado de atención, recordando lo de ayer, es la preocupación que tenemos con los funcionarios, tanto electorales, notarios electorales y los funcionarios policiales. Tufi, el tema del momento en que se cierra la mesa y se hace el escrutinio allá, que está presente los miembros del jurado electoral, pues ahí tiene que estar presente la ciudadanía. Es un acto público donde el ciudadano puede tomar fotografías, puede mirar, puede escuchar, puede apreciar cómo se está haciendo ese conteo. Y esto
ha habido una situación muy compleja ayer de cerrarse inclusive colegios para dejar en las aulas a que hagan los recuentos sin presencia ciudadana. Claro. Y esto es una alteración a un derecho ciudadano y eso sí que hay que cuidar en las elecciones nacionales. Por eso ese es un mal antecedente que creo que lo tenemos que tener presente porque el resguardo de tu voto ciudadano es central. La defensa del voto se va a volver un tema primordial en las futuras elecciones nacionales. Sí, le agradezco mucho, Juan Carlos, por toda esta evaluación desde el punto de vista ya más ciudadano que ustedes hacen, muy valioso. Gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Tofi, un gusto. Gracias Buenas a ustedes, noches. Juan Carlos Núñez, director ejecutivo de la Fundación Jubileo.